Y si estás aquí es porque quieres saber qué errores he cometido en mi relación a distancia y que te podrían ayudar a ti para minimizarlo o simplemente evadirlos. Acompáñame a ver este video. Namaste, mere piare dosto, ¿cómo están mis queridos dostones y dostonas? Mi nombre es Erika, soy colombiana y actualmente tengo una relación a distancia con un chico de la India. Bueno, les quiero comentar aquí como un poco sobre mi vida amorosa, porque he recibido algunas preguntas de cómo hacer o cómo enfrentar una discusión, tips como para que el chico demuestre el amor hacia ti, entre otras cosas. Pues ese último tip para que el chico demuestre un interés hacia ti o sea especial contigo, pues lo vas a poder ver en la playlist que dice relaciones a distancia. Ahí vas a encontrar un montón de tips, pero hoy quiero contarles un poco de esos errores que yo he cometido en mi relación. Así que bueno, iniciamos. Bueno, el primer error que yo cometí al iniciar mi relación fue haberme dejado impermear un poco de los comentarios que veía en internet, en YouTube, en todos lados, mejor dicho, en un montón de páginas sobre India y como el comportamiento de los indios. Entonces, claro, lo primero que yo recibí fue un bombardeo de machismos, que allá las mujeres prácticamente no tienen derechos, sino un montón de deberes, que cuando se casaran entonces debían prácticamente ser la persona que asumiría el rol de mantener, me refiero a asear y limpiar y cocinar y bueno, muchas cosas, no solamente al esposo, sino a su familia extensa, mamá, papá, tío, tía, abuela, bueno, mejor dicho, hasta el perro del vecino, o sea, el perro que tiene el vecino, ¿no? Sí, ya, eso. Muchas otras cosas. Y claro, cuando yo conocí a Vishal ya teníamos un interés como en establecer una relación, yo lo bombardeé con esas nociones. Y yo le decía, no, pues es que yo soy psicóloga, yo soy especialista, me he quemado mis pestañas para ser una mujer exitosa. He dejado de dormir, he dejado de hacer tantas cosas por crecer, no solamente profesionalmente, sino intelectualmente, espiritualmente, para que un momento a otro, entonces, me corten las alas y ya no puedo hacer nada de lo que a mí me gusta porque dejo de ser persona o esposa por ser un mueble más en la casa. Así yo le decía. Pero claro, para él, yo sé que para él fue muy difícil poder abordar estos temas por la fama que tiene el país en general. Lo que a mí personalmente me sirvió fue escucharlo. Y no solamente escucharlo, sino ver sus actitudes conmigo, ¿sí? Que tanto me exigía, porque hasta creía que iba a cambiar mi forma de vestir. Yo decía, si tú crees que me vas a cambiar mi forma de vestir, estás equivocado de latina. Claramente, yo sé que en medio de todo este proceso para él fue difícil y pronto quizás también lo hice sentir un poco mal por mis temores, por mis miedos, porque fueron unos prejuicios que también se me impermearon. Y ese fue uno de mis errores más horribles que cometí, la verdad. Al final, mis prejuicios se fueron cuando vi la calidad de persona que él es, cuando vi lo inteligente y lo abierto mentalmente que él es. Y yo dije, wow, o sea, aquí ya hay una diferencia. Entonces, ese fue el primer error. Y si tú lo estás cometiendo, dale la oportunidad al chico de que pueda mostrarse hacia ti como él es, porque a veces pecamos, erramos por esto. Mi segundo error que yo cometí fue intentar cambiarlo. O sea, yo tenía en mi cabeza, no,
no puedo decir que tenía en mi cabeza, inconscientemente tenía en mi cabeza o subconscientemente, que cuando uno conocía a una persona, uno tenía el poder de cambiarlo, de amoldearlo a imagen y semejanza de uno. Y claro que no. Ese fue el peor error que yo cometí. ¿Por qué? Porque independientemente él sea de la India, si yo me hubiese fijado, no sé, en un colombiano, nadie tiene ese poder de cambiar a nadie, ni de moldearlo. Las personas cambian por dos motivos. El primero, por conveniencia, por obtener algo a cambio. Y el segundo, por amor, porque quieren, porque realmente ven que tú eres la persona elegida que lo va a hacer crecer o que la va a hacer crecer, que la va a aportar, ¿sí? Pero no porque tú se lo impongas. Y aquí debo admitir que sí, que yo a veces imponía las cosas y ahí teníamos nuestros problemas, nuestras discusiones, porque yo decía, es que tú no me entiendes, pero es que tú no me entiendes que eso no me gusta, pero es que tú no me entiendes que taca taca. Pues claro, el error era yo, porque si algo no me gustaba de él, yo tenía dos opciones. La primera, alejarme y dejarlo vivir a él como él es, como él se siente bien. Y la segunda, aceptarlo y continuar. Aquí me tocó hacer un ejercicio muy importante y es saber cuáles eran mis no negociables. O sea, yo los tenía claros. Pero claro, cuando uno se enfrenta a una relación, mejor dicho, es como un camino tan lleno de variedad que al final terminas tú descubriendo cosas de ti que no sabías que tenías dentro de tu corazón. Tuve que replantear mis no negociables, mirar qué es lo que podía negociar, qué es lo que realmente no bajo ningún motivo, porque si alguien pasa de ese límite, sí o sí tendría que ir a terapia. Eso es, por eso existen los no negociables. Los no negociables es hasta aquí te dejo llegar porque si pasas de aquí, literalmente me vas a hacer mucho daño, me vas a dejar traumada. Cuando yo hice este ejercicio, yo dije, ay, pues eso que él exige o lo que él es no hace parte de mis no negociables, son ganas de molestar mías, ganas de tener una persona perfecta cuando ni siquiera yo soy perfecta. Cuando vi eso, yo dije, listo. Claramente había cosas que de pronto no me gustaban, pero ¿qué pasó aquí? Yo le mostré a él mis no negociables. No me gusta esto, por favor no intentes hacer eso porque pasa esto, por favor evita hablar así o así porque mi reacción va a ser así y asá, ¿sí? Empezamos a generar algo que se llaman las bases, porque nuestra relación estaba deambulando, o sea, estaba en el aire, no sabíamos qué lo sostenía, pero lo aprendimos a través de nuestra caída. Después de que me di cuenta de eso, él también empezó a decirme sus no negociables y eso hace parte de nuestro amor propio, porque si yo permito o él permite que yo pase por encima de él, pues sería muy difícil tener una relación saludable. Ese fue mi segundo error que tuve en la relación. Mi tercer error que tuve al iniciar mi relación a distancia fue pensar que seguía estando soltera. Duré muchos años, muchos años conmigo misma, construyendo mi corazón, descontaminando algunas cosas. Y aunque no crean, uno puede pasar tiempo y tiempo, pero hay cosas que quedan contaminadas y a veces sí necesitamos ayuda de nuestra pareja para que nos ayude a construir cosas que ni siquiera ellos mismos han destruido. Pero eso hace parte también del verdadero amor. Y claro, yo pensaba que seguía estando sola y que yo no tenía que por qué darle explicaciones a nadie y bueno, todo, ustedes se imaginarán. Claramente me daba cuenta de la reacción de él. Él no es una persona agresiva ni tampoco que se enoje con facilidad, es demasiado tranquilo. Pero desde su tranquilidad, su lenguaje no verbal, me decía muchas cosas y yo decía, de verdad estoy equivocándome con él no merece eso. Y empecé a cambiar. Y mi último error que cometí en mi relación de casi 2 años a distancia es a veces traer el pasado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero miren, yo soy una de las personas que generalmente olvido muchas cosas, pero cuando me enojo no digo las cosas en el momento. Yo me quedo callada. Y llega un momento que exploto un montón
O a veces sí hablo y hablo y hablo, pero ¿qué pasa? Que yo siento que no me escuchan o que no me entienden y mi forma de explotar es trayendo todos los errores que él ha cometido conmigo del pasado. Eso es lo peor que uno hace, porque uno del pasado no puede vivir, ya el pasado quedó, se supone que ya se había cerrado esa herida, pero yo no sé qué rayo me sucedía, que simplemente yo sentía que tenía que hacerlo, que tenía que hacerlo y punto. Entonces, digamos que lo bonito en medio de esta tempestad, de esta oscuridad de errores, es que aprendí. De los errores se aprende. Hoy día yo ya no le digo a él, es que yo pienso que todavía, que los hombres son así, hasta de la India. No, yo ya sé quién es él, que es totalmente diferente, de verdad, al resto de personas. Y yo creo que todos somos diferentes. Sí, hay patrones de conductas. De esa terminología, puedo decir que su patrón de conducta no es igual a la sociedad en la que se encuentra inmerso. Y eso ha sido por hoy todo. Cómo afrontar las discusiones y cómo llegar a un consenso frente a todo lo que les acabo de comentar. Primero, intentamos dejándonos un tiempo mientras nos tranquilizábamos y hablábamos, pero eso no nos funcionó, porque lo que hacía es que sobrepensábamos más. Pero hoy día lo que hacemos es, ok, se presentó algo, vamos a hablarlo ya. ¿Estás brava? Listo, pero tú verás si me quieres ofender o no. Vamos a ver qué tanto dominio propio tienes sobre ti misma o tú mismo y si me vas a ofender por una emoción temporal como es el enojo. Y eso es un desafío grande, 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 hablar desde el amor y no desde el enojo. Pero en nuestro caso sí debemos hacerlo al instante por la salud mental tanto de uno mismo como de la pareja. No podemos dejar que se acuesten enojados con nosotras. Y eso es algo que incluso es bíblico. No dejes que el sol se ponga en tu rostro si estás enojado. Entonces, así nos dé la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, hasta que no quedamos tranquilos, de verdad, no nos acostamos. Y eso, digamos que también fue en su pasado un error, nos acostábamos enojados y al día siguiente era peor la crisis, súper difícil poder como amortiguar los pensamientos que tuvo esa persona mientras yo dormía, ¿no? Porque como estamos en una diferencia horaria, mientras yo estoy profundamente dormida y contando las ovejitas en mi cabeza, él se quedó despierto pensando, oiga, ella se acostó enojada y yo soy enojada y yo me levanto después súper enojada porque él ni mensajes ni nada, no, eso es lo peor. Por favor, no se acuesten enojados nunca. Siempre traten de arreglar las cosas. Lo otro, también nos ha servido a escuchar, asumir nuestros errores sin esperar que la otra persona sea quien diga, ah, pues yo lo asumo si tú lo asumes. Si tú no lo asumes, pues yo no lo asumo, ¿no? Cada quien se asume sus errores. Si la otra persona no se dio cuenta, hay que darle tiempo, porque de pronto es difícil para él o para ella reconocer o entender qué fue lo que hizo mal, darle tiempo. Pero sí es importante no solamente hablar, sino escuchar a la otra persona desde la empatía e imaginando cómo estaría yo si estuviera en sus zapatos. Yo creo que esa ha sido una de las claves de nuestra relación. Como les decía en algún momento en un reel que publiqué en Instagram, nuestra relación no es perfecta, no lo es. Y yo les puedo hablar aquí desde la psicología, cómo afrontar las discusiones y que no sé qué, pero quería que fuera más íntimo este video y les digo, mientras la otra persona te demuestre su amor hacia ti, no importa el resto de cosas, no importa cuántas veces se equivoque, mientras no pasen por encima de tus límites, todo está bien. En el enojo es importante recordar las cosas bellas también. Sí, él se equivocó, sí, ella se equivocó, pero yo sé que en medio de su equivocación, ella o él me ama. Somos seres humanos imperfectos y nadie está excluido de no cometer errores. Así que bueno, espero que este video haya sido muy cercano para ustedes. Coméntame qué errores tú has cometido o han cometido contigo.
aquí en este video. En la descripción vas a encontrar también enlaces de más videos muy interesantes para las relaciones a distancia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y dale like. Namaste.